Estamos ya con nuestro bloque de Creativa y nuestras compañías psicólogas. Ellas van a hablarnos hoy acerca del apego. ¿Qué es el apego? Ya lo tocó de alguna manera en algún comentario, recuerdo Tamara, y nos explicaban un poco también nuestras panelistas de los martes, pero hoy vamos a entrar un poco más en profundidad. Estamos con Paz Ortiz. Muy buenas tardes, Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes a la audiencia también. Muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Mónica Basualdo, ¿qué tal, licenciada? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. También estamos a través de Creativa, a través de Instagram. En Instagram, en @creativapy. También para seguirnos, aquellos que quieran hacerlos, ver, digamos, a nuestras psicólogas, pueden hacer preguntas ahí también. Y nosotros tenemos una consigna en las redes sociales que vamos a ir compartiendo. Pero el tema, a través del 0976-680-680, pueden enviarnos sus mensajes. Apego en la primera infancia es el tema de hoy. ¿Qué es el apego? Así es. Bueno, el apego, a ver, creo que es interesante aclarar qué es y qué no es. Porque muchas veces la gente cree que el apego son algunas cosas como, por ejemplo, el poder hacer el contacto piel con piel con el bebé recién nacido, o algunas otras cosas, el portear, por ejemplo, que es esto de llevarle al bebé en algunas cosas que nos permiten llevarle UPA, como en los fulares o estas mochilitas donde uno le lleva encima, prácticamente atado al bebé, que son cosas que facilitan el apego, pero que no son el apego, ¿verdad? El apego es el apego vendría a ser el vínculo que uno establece con el bebé, y que tanto el bebé o el niño más adelante tiene esa confianza de que su cuidador le va a responder, va a responder las necesidades que tiene de forma oportuna. Y eso básicamente es el apego, y esa seguridad y esa confianza se establece en el vínculo. Estas condiciones, digamos, de lo que es y lo que no es, ¿qué no es el apego propiamente? Uh-huh. Bueno, no es estas cosas que la gente cree que es el apego, y que son cosas que nos ayudan a favorecer el apego, pero que no es igual. Portear no es igual a apego. Que yo le lleve a mi bebé UPA todo el tiempo no es necesariamente apego. Un apego. Claro, tiene que ver con este proceso de construcción de un buen relacionamiento con el niño o la niña. Y con su cuidador. ¿Sí? Ese relacionamiento, digamos, como hablábamos la vez pasada acerca del castigo propiamente, o mejor dicho, el trabajo y la buena crianza respetuosa, en este caso el apego puede ser considerado positivo o negativo, apego en sí, como construcción de esa relación, sí. Y básicamente hablamos de un buen proceso cuando el adulto que cuida puede responder a las necesidades del niño. Uh-huh. Y acá hablamos cuando es muy chiquito, la única forma que tiene de comunicarse y de comunicar lo que necesitas a través del llanto. ¿Sí? Eso cuando comienza, claro. Todavía tal vez no puede expresarse de otra manera. Claro. Lo hace en ese. Cuando hablamos de que ese es el método de apego o de relacionamiento o de expresión, ¿hasta qué edad, digamos? Y luego tienen que ir utilizando otros recursos. Uh-huh. Esa primera infancia va hasta... Y en realidad el atender al llanto es, bueno, hasta que el niño puede expresarse de alguna otra forma, ¿verdad? Uh-huh. Que nos puede hacer gestos, que puede hablar, que puede expresarse de otra forma. Pero en realidad lo más importante de esto es que, el llanto es importante. ¿Por qué? Porque en el bebé recién nacido y en un bebé pequeño es la única forma que tiene de transmitirnos. Sí, su incomodidad. Claro, acá es importante eso, o sea, en esa construcción de ese vínculo positivo, es importante que la mamá o la persona que lo cuida pueda responder de manera oportuna. Y acá de repente hay como que creencias, ¿verdad? Que déjale llorar, que se va a consolar solo, déjale llorar. Va a desarrollar sus pulmones, así que... Exactamente, va a desarrollar los pulmones, etcétera. Y a veces el bebé lo dejas llorar y deja de llorar. ¿Pero por qué deja de llorar? Porque deja de pedir ayuda. Porque nadie le responde. Claro. Entonces deja de pedir ayuda. Entonces, en esta construcción del apego es
al principio, cuando nace el bebé, hay mucha angustia también de la mamá, sobre todo, porque llora el bebé y no sabe qué le pasa, no sabe qué quiere. Pero eso se va construyendo. Sí. Aquellas mamás que si recuerdan esas primeras semanas, al principio lloraba y no sabía si había que cambiarle, si quería UPA, si quería leche o el teté o qué, ¿verdad? Pero después vos te puedes dar cuenta que la mamá llora al bebé y dice, le pasa tal cosa, porque en esa construcción de esa relación, ella ya, según cómo llora, según el llanto, incluso ella lo interpreta y ya sabe interpretar. Es el lenguaje de comunicación que tiene el llanto en ese momento. Claro. Entonces, y te dice, cuando llora así es porque tiene sueño. Ya uno va reconociendo a qué... por sus cadencias, hay dolor si es mucho más intenso y así. Mismo. Claro, entonces acá lo importante es saber que un bebé no necesita solamente que se atienda a sus necesidades como darle comida, cambiarle, etcétera. No es solo el qué, sino el cómo. ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo se atiende esa demanda, ese pedido? Claro, entonces, ¿cómo la mamá le da el pecho? Lo hace frente al celular, distraída, viendo tele, etcétera, o trata de comunicarse con el bebé, mirando al bebé, atendiendo al bebé, y ahí se va estableciendo este vínculo. El cómo. O sea, cómo lo baña, le habla, le canta, lo prepara para. Es decir, es esta transmisión de yo te quiero, yo te cuido, que uno lo hace con atención. Claro, con la palabra, con los gestos, con el contacto físico también, pero no exclusivamente. O sea, acá es responder a las necesidades del bebé, pero también hay que ver el cómo se hace eso, ¿verdad? Claro, y en ese cómo es, aparte de responder a las necesidades físicas, como decía Mónica, dar ese plus de afecto. De afecto, de cariño, de transmitir también un poco de esa tranquilidad. A ver, es importante recordar y entender, hay veces que es como que no nos ponemos en el lugar. Un bebé en el vientre de la madre no tiene absolutamente ninguna necesidad. No siente hambre, no siente frío, hasta el ruido le llega. Está en plenitud ahí. Está en absoluta plenitud, que le llaman, inclusive le llaman el nirvana. ¿Sí? Y al nacer empiezan a surgir toda esta serie, inclusive hay un autor, Otto Rank, que hablaba del trauma del nacimiento, porque empiezan a surgir toda esta serie de necesidades que tenemos, hambre, sed, frío, calor, que uno no entiende de dónde vienen, no sabe por qué son, no sabe cómo resolverlas, no puede resolverlas solo, porque un bebé no puede resolver absolutamente nada por su cuenta, y lo único que puede hacer es llorar. Y llorar con esa angustia de la única sensación es esa sensación de vida o muerte que no entiende y que no sabe cómo resolver. Entonces, un poco, a la par de cubrir las necesidades, es importante darle también esa tranquilidad, ese cubrirle, darle afecto, ¿verdad? Sí, no ser atendido, incluso llegar al límite de parar de llorar por no tener la demanda satisfecha cuando nadie le hace caso, ¿eso va generando algo que en el transcurso del tiempo puede volverse negativo? Sí, bastante de hecho. O sea, por un lado no se crea esa relación de confianza con el otro, ese vínculo con el otro que nos sirve de base para establecer relaciones con los demás. Inclusive si volvemos a lo que hablábamos la semana pasada del comienzo de clases, esta seguridad que nosotros le damos al bebé en el nacimiento, al bebé recién nacido y acompañando su crecimiento, le permite que sea más fácil esa transición más adelante a separarse de la casa, por ejemplo, para ir a la escuela. ¿Por qué? Porque tiene confianza en los adultos, y esa confianza que generó en ese adulto, en su principal cuidador de bebé, la puede transmitir, la puede llevar a los otros adultos. Sin embargo, si no crea esa sensación de seguridad y de sentirse seguro de que del adulto que está ahí cerca le va a responder,
y bueno, lleva esa misma inseguridad a las otras relaciones. Espera que de las otras relaciones tampoco se resuelvan sus necesidades. La pucha, lo lleva todo, digamos, muy internamente, tratando de ser autosuficiente, pero sufriendo también por no socializar y buscar, digamos, así compartidamente mismo una solución. Sí. Exacto. Y acá también es importante que haya una figura que sea constante. ¿Sí? Hablamos de los padres en este primer momento. No, la persona que lo cuida, no precisamente mamá. Pueden ser varias principalmente situaciones. Mamá y papá, pero en una época en la que mamá y papá trabajan, salen de la casa, hay una persona que se queda con el bebé, claro, y es importante que esa persona sea constante. Bien. Para este bebé, en esas atenciones, en esos llamados que hace el bebé. Pero ¿qué pasa con este pensamiento en el que, más allá de que desarrolle sus pulmones, dicen, no, pero ese ya y la inde, ya solamente está buscando ser atendido, pero claro que está buscando ser atendido, pero que no tiene que aprender también a quedarse ahí, a aguantar un tiempo, lo que fuera? ¿Existen esas apreciaciones? Para mí hay un estudio que es muy interesante en ese sentido, más allá de muchísima teoría que nos dice esto mismo, ¿verdad? Hay un estudio que es muy interesante porque siguió a familias desde bebés recién nacidos hasta que terminaron el colegio, ¿verdad? Sí. La primaria por lo menos. Y lo que veía era que tan rápido se atendía el llanto del bebé y cómo se comportaban esos niños más adelante. A los bebés que se les atendía el llanto lo más rápido posible, son bebés que de niños pudieron despegarse, por así decirlo, más fácilmente. Sí. Y a los bebés que se les dejaba llorar mucho tiempo para que sean independientes, para que aprendan solos a calmarse. Pasa que un bebé no se sabe calmar solo, entonces uno le deja solo y no es que se calma, deja de llorar, pero internamente sigue angustiado, claro, ¿verdad? Cierto. Y son esos niños, esos bebés cuando son niños, son como mucho más apegados, les cuesta mucho más despegarse. El clásico, lo que hablábamos la vez pasada, esos niños que cuando uno quiere dejarle en la escuela, en la guardería, lloran, sí, que no se pueden desprender. Bueno, no digo que todos, pero hay una gran probabilidad de que haya habido esa situación en la primera infancia, ¿verdad? Bueno, entonces, responder al llanto del bebé en esta etapa tiene que ser de una manera no solamente para satisfacer esas demandas básicas que pueden haber, sino con el cómo tiene que demostrarse afecto, cariño, atención, claro, en serio. ¿Qué te importa? ¿Qué querés? Porque el bebé es muy indefenso. Entonces, demostrarle en el cómo que lo querés, que querés que viva finalmente, ¿verdad? Hay investigaciones que se hicieron sobre todo con niños institucionalizados y niños en orfanatos, claro, ahí está, que tienen sus necesidades satisfechas, digamos. Hay alguien que fisiológicamente hablando, los baña, los cambia, le dan de comer, etcétera, pero no hay alguien que los quiera y que les demuestre que esa cuestión de afecto. O sea, no pueden desarrollar un vínculo afectivo con un adulto que los cuida, ¿verdad? Y estas son investigaciones que se hicieron a principios de 1900, sobre todo en orfanatos, ¿verdad? Y en los orfanatos en esa época, donde, bueno, muchas veces no había una persona estable, era un adulto para una cantidad grande de niños, etcétera. Y hay un autor que es Spitz, que hizo una investigación y él desarrolla toda una teoría sobre la depresión en los bebés, y muchos de ellos morían y estaban satisfechas sus necesidades básicas, pero no el vínculo afectivo. Sí. Entonces se deprimían y dejaban de comer. Básicamente se dejaba morir. Un bebé llegaba a, digamos, menos de 2 años y podía entrar en este cuadro depresivo. Sí. Sí, a falta de un cuidado y atención de afectos. Muy pequeños, sí, o sea, bebés que estaban, inclusive esto que está comentando Mónica, pasaban la mayor parte del tiempo en una cuna, o sea, los bebés pequeños que todavía no se pueden mover, digamos, ¿verdad? Sí, mira, qué triste. Sí. Realidad. Pareciera, bueno, es que es una especie de experimento, ciertamente un trabajo transversal, por lo que decías también, en el sentido de que luego se ven ya en la infancia
en la segunda etapa, cómo algunos pueden aprender a ese desapego con mayor facilidad también. A ver, teniendo en cuenta el reciente caso de suicidio de un niño de 12 años vinculado al bullying, bueno, ¿podríamos encontrar alguna relación entre el bullying y la crianza positiva? Esto tiene que ver de alguna manera también con lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, a como ver, base. En la primera infancia uno tiene herramientas, en la primera infancia te da herramientas para manejarte o no dentro de estas situaciones, pero en realidad sobre todo una de las cosas que nosotros vemos que hay como un vínculo entre lo que es el bullying y la crianza positiva, en realidad sobre todo es el hecho de que la crianza positiva surge como una respuesta a intentar no criar con violencia, ¿verdad? Y a criar desde el afecto, a criar desde esto que estamos hablando de establecer un vínculo, de respeto, de confianza. ¿Y qué pasa? Que cuando uno respeta a un niño, el niño por lo general responde también con respeto. Entonces es mucho más difícil que un niño que fue criado con, no digo que imposible, pero mucho más difícil que un niño que fue criado con crianza positiva sea un niño que en el futuro haga bullying, ¿verdad? Y eso creo que realmente es muy importante en cuanto, porque ¿qué pasa? Uno cuando se dan estos casos, uno mira mucho a la víctima, en este caso a este niño en Estados Unidos que se suicidó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con cuál fue la situación que llevó a que ese niño esté sometido a bullying? Porque estamos hablando de otros niños, son los que generalmente hacen esto. Y entonces creo que es interesante pensar en qué podemos hacer para evitar el bullying, o por lo menos para reducirlo al mínimo posible, que no se dé esta situación. No solamente que el niño que lo recibe sepa cómo manejarse, sino que no se dé. Que ese entorno no sea tan agresivo con sus pares, ¿verdad? ¿Por qué? Está bien, hacerle frente a casos de bullying, mucho va a depender de la crianza que tuvo, a ver cómo hace frente de todo, que creemos también incluso lo va a socializar más con los padres, pero y aquel que comete el bullying, que por lo general justamente desprecia algunas cosas, que no tiene tal vez algún diálogo fluido e interno y adecuado con los padres, ¿cómo evitar ese bullying? ¿Cómo evitar que se propague ese modelo? A ver, en general, cuando hablamos de prevención del abuso, de cualquier tipo de abuso, una de las mejores formas de prevenir es criar en un entorno de respeto. ¿Por qué? Por un lado, por esto que decía Paz, ¿verdad? Que el niño que recibe respeto va a responder de la misma manera. Claro. Pero por el otro lado, para los que están en el lado de la víctima o en el lado del que recibe algún tipo de acción abusiva, se le va a prender alguna alarma, algo no está bien, ¿verdad? Y va a buscar ayuda, o por lo menos va a comentar, o algo va a hacer, porque no es la norma en su vida el abuso de poder en general, ¿verdad? Hay una psicoanalista española que se llama Pepa Horno, y ella tiene un libro que se llama Escuchando mis tripas. Mira. Y es un libro dirigido a papás, mamás, educadores. Sí. No se refiere al hambre. En la prevención del abuso, ¿verdad? ¿Por qué a mis tripas? Internamente. Porque lo que ella dice es que tenemos que enseñarle a los niños, sobre todo a los niños pequeños, a escuchar sus tripas. Y acá ella explica que cuando los niños son criados en entornos de respeto, cuando alguien comete algún tipo de abuso, y que generalmente el abuso empieza como con una cuestión muy pequeña, casi que te quedas con la duda si es o no es cualquier tipo de abuso, ¿verdad? Pero en los niños en que son criados con respeto, donde no hay abuso de poder en su entorno inmediato, hay algo en las tripas, digamos, hay algo que no sienten, es una sensación, no te van a poder decir qué, pero el niño va a sentir que algo no está, algo está mal, algo le incomoda, y que hay que enseñarle a los niños a hacer caso a esas sensaciones. Por eso dice, escuchando mis tripas, hay que escuchar y hacer
hacerle caso a las tripas. Y que muchas veces nosotros decimos cosas para enseñarles lo contrario. A ver. Por ejemplo, cuando no respetamos que no quiera darle beso a alguien. Famoso viene una tía, una abuela, un abuelo, beso un amigo, beso a la abuela. No, y hay que respetar que no quiera darle beso. Porque, no sé, a lo mejor no le gusta, no sé, mis anteojos, no le gusta el olor, no le gusta el color de cabello, tiene, no sé, tiene barba el tío y le asusta, o no tiene pelo, está pelado y eso le asusta, qué sé yo, ¿verdad? Hay algo que no le gusta y nosotros nos decimos, no, tenés que darle beso porque es tu mamá, es tu papá, es tu tío, es tu tía, es tu... Por una cuestión de Entonces convivencia. es una cuestión de lo que vos sientas no es acá lo importante. Tenés que hacer porque es tu abuela. Tenés que hacer porque es tu abuelo, le tenés que dar beso. Y que en realidad uno podría dar otro tipo de mensaje. Sí, tenés que saludarle. Sí. Pero uno puede saludar de beso si quiere, puede abrazar. Que lo hacen. Puede pasar la mano, puede saludar verbalmente. No todo el tiempo nosotros queremos darle beso a la gente. Claro. Es más, con los adultos, vos cuando te acercas a un adulto ya sabes más o menos interpretar las señales y saber si le vas a dar un beso o no, o si le vas a pasar la mano o qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Ahora fantástico viene el choque de puños. Claro, o sea, yo llego y no te voy a agarrar y te voy a dar un beso sin preguntarte, sin por lo menos acercarme paulatinamente y ver si querés o no. Claro. Pero generalmente con los niños no hacemos eso. No. Ya le agarramos, le apretamos los cachetes, etcétera, ¿verdad? Y si no quiere, no importa. Eso me hace ver una cosa. También recuerdo otra que tengo ahí en mente, de que no vemos a los niños como personas, ¿verdad? En ese sentido de respetar también esas voluntades que tienen, esos ánimos, y los obligamos a que cumplan lo que nos parece a nosotros que tienen que hacer. Así mismo, y no tenemos en cuenta lo que ellos sienten, lo que ellos... Y no sé, para mí es muy lindo ver, yo siempre digo que para mí la maternidad dentro de esta forma de crianza es algo que disfruto muchísimo. Y es muy lindo para mí ver cómo los niños reproducen eso que vos les estás dando. O sea, no sé, a mi hija, mis dos hijas en realidad, lloran, se caen, se lastiman y lo primero que hacemos es ir y abrazarles y estar con ellas. Y para mí era muy lindo ver cómo mi hija, la más chica todavía, bueno, no, la más chica ya lo hace bastante con su hermana, pero la mayor también cuando empezó a salir al colegio y demás, cómo se caía un niño y ella estaba ahí al lado pendiente para ver qué le pasó, a ver cómo le podía ayudar. Y bueno, es algo que ellos van repitiendo, ese respeto que reciben, el que estábamos hablando, ese darle su espacio para poder hacer lo que ellos sienten, como ellos también lo reproducen, ¿verdad? Claro. Y básicamente es también una de las cosas que a nosotros nos mueve mucho a promover este tipo de crianza, porque creemos que es algo que ayuda a mejorar la sociedad, no solamente a mejorar las relaciones en la familia, sino a mejorar la sociedad, porque mientras más personas tengan esa capacidad de empatía por el otro, o sea, yo no puedo crear empatía por el otro si yo no fui respetado primero. Esa primera asimilación entonces del mensaje del trabajo de crianza para luego que se replique eso con sus pares, con otras personas mayores. Y la pregunta que tenía y que tenía que ver con la primera parte de lo que estábamos hablando, y me hacías énfasis, Mónica, de que no solamente el papá y la mamá, porque existe una realidad, hoy nos obliga a tener que estar fuera de casa, entonces tenemos que ver con algún familiar cercano o termina siendo con alguna niñera, alguien que se quede con los más pequeños de la casa, con los más chicos, y cómo encontrar también o qué elementos nos pueden dar, digamos, como algunas guías de que se está cumpliendo con esto o no se está haciendo eso en mi ausencia. Ahí ya tenemos una tarea tanto de preocuparnos por nuestros hijos como de seleccionar quién se va a quedar con nuestros hijos. Sí, y que tiene que ser alguien que comparta por lo menos estas cuestiones mínimas de crianza, ¿verdad? Que si nosotros decimos criarlos de esta manera, hay que conversar con la persona que se va a quedar con nuestros hijos.
la niñera, la abuela, la tía, el tío, la persona que se quede, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí entramos en qué complicado. en digamos que arenas fangosas muchas veces cuando le dejamos con los abuelos o con las abuelas y que fueron criados de otra manera y criaron de una manera diferente, ¿verdad? Y ahí es que hay que conversar con los abuelos y finalmente, o los tíos o la persona que está ahí, que es a que esa persona te ayuda a criar, pero debería respetar tus deseos de cómo querés criar a tu hijo o a tu hija. Se tiene que dar un proceso también entonces, ¿verdad? Para transferir ese deseo, ese conocimiento del modelo de crianza que queremos que tengan, incluso en nuestra ausencia. Claro. Así mismo. Y bueno, Mónica ya habló en el caso de lo que sean familiares y cuando cuando se trata de elegir a una persona que vamos a contratar, por ejemplo, una niñera, o elegir un espacio, un espacio de cuidado, ¿verdad? Para mí es importante ver dos cosas. Uno, ver cómo se relaciona con los niños. Yo una de las preguntas que sí o sí hago es, antes de decirle yo cuál es mi forma de manejarme, le pregunto, bueno, ¿qué haces vos? ¿Cómo te vas a manejar vos? En ciertas situaciones. Cuando no te haga caso o cuando se esté dando una situación donde necesitas poner límite. Y si de entrada me dice, bueno, hablando, porque hablando se entiende la gente, o uno de ese tipo de cosas, yo digo, bueno, acá vamos por buen camino, ¿verdad? Sí. O no sé, por ejemplo, en una de las guarderías en que al final se quedó una de mis hijas, cuando nos fuimos a conocer el lugar y a conocerle a la profesora antes de mirarme a mí, lo primero que hizo fue agacharse, mirarle a mi hija y decirle, hola, ¿cómo estás, amiga? Le empezó a hablar a ella. Ella era lo importante ahí. Ella era el centro. Sí. Y eso, yo ahí me compraron, ¿verdad? Claro. Porque realmente es importante ver que busquen hacer ese vínculo con el niño y que ese vínculo donde se da esto que hablamos, del afecto, del respeto, ¿verdad? Esas serían como algunas pautas de como para ir mirando qué es lo que podemos ver, ya sea en una persona o en un lugar, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahí le voy a pedir si, no sé, Diego estará con algún tema, porque me gustaría ver cuáles son algunas de las consultas que nos van haciendo también a través de los medios. Habíamos habilitado el 0976-680-680 y también la consigna que fuimos compartiendo en las redes sociales, pero ya enseguida vamos a estar con eso. Mientras tanto, ir comentando, por una cuestión de tiempo, que estos talleres o de estos temas también se habla en crianza positiva. ¿Y en dónde? ¿De qué manera? Sí, ¿dónde los ubican? Nosotros solemos hacer talleres que organizamos nosotros. Dentro de poco vamos a empezar a traer el calendario más concreto, ¿sí? ¿Verdad? Pero también recibimos solicitudes de colegios, de empresas. Nos pueden llamar al 0971 74 11 44. Nos pueden encontrar también en las redes sociales, ¿verdad? Acá en Instagram, pero también estamos en Facebook y en Twitter, en todos como @creativapy. Excelente. Acá lo que hace la consigna, ¿qué pensás de estas expresiones? No le tengas upa mucho tiempo porque se va a malcriar, o déjale que llore, si va a aprender a calmarse solo, así va a aprender a calmarse solo, si no lo vas a malcriar. Y preguntamos a la gente en Twitter y nos ponía Eduardo estas dos opciones. ¿Me parece bien? Y hasta ahora ya terminó la consigna 50 y 50. Me parece bien y me parece mal. Entonces, el modo, las preguntas, ya seguramente ahí a través del WhatsApp enseguida vamos a tener. ¿Me reiterás los números donde ubicarles? Sí, es 0971 74 11 44. 11 44. Así es. Perfecto. Crianza positiva, este bloque que va todos los martes a partir de las 17 horas y pasa siempre volando. Albert, tenemos consultas ahí en el WhatsApp, en el WhatsAppero, al 0976-680-680. ¿No? Bueno, está.
Es que, bueno, cuando no está Tamara, la gente medio que se resiste a participar. Así que vamos a convocarla. Parece que no tenés tanto éxito. No me digas eso, Tamara. Que me deprime. Tamara, te extrañamos. De seguro está escuchando, pero por cuestiones laborales hoy ella está ausente. Bueno, licenciada, muchas gracias por compartir. ¿Algún mensaje que tengamos que reforzar de lo que he conversado hoy? Bueno, en realidad sobre todo una de las cosas que nosotros decíamos era que nos parece interesante que esto que estamos haciendo lo escuchen no solamente papás y mamás, sí, sino justamente el tío, la tía, el resto de las personas, y que me parece importante porque muchas veces los papás primerizos sobre todo reciben mucha presión para este tipo de cosas. No le alces. A mí, gente extraña vino a decirme, no le alces tanto a tu bebé que después no le vas a poder bajar nunca. Sí. Y le juro que yo no la tengo UPA todo el tiempo. Pero bueno, esto de no frenarnos ante responder a la necesidad que nosotros sentimos. Si un bebé llora es porque necesita algo. ¿Dónde recurrir cuando se tienen estos dilemas? Justamente, por un lado me dice los abuelos o mamá, así es que hay que criarle, y bueno, y no le fue tan mal porque salí yo, más o menos tiene esa idea. Y por otra parte, cierta literatura o ciertos pensamientos y corrientes te dicen, tiene que ser así. ¿Dónde, digamos, encontrar ese equilibrio? Bueno, en realidad cada familia puede ir encontrando sus propios puntos intermedios, ¿verdad? Nosotros por lo menos lo que planteamos es lo que viene de la mayor parte de las investigaciones que hay. Sí. Y bueno. Fantástico. Sí. Mónica, ahí se miraron ustedes, no nos respondés vos ahí con la mirada. Es que suele pasar eso en los talleres también. Sí. Nos peleamos para hablar. Brillante. No, pero sí, o sea, yo creo que en general antes de tener hijos uno ya debería pensar y plantearse, incluso con su pareja, ¿qué piensan de la crianza? ¿Qué piensan de lo que es un niño, una niña, es una persona? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo uno fue criado y cómo uno quiere criar? Y llegar a ciertos acuerdos también, ¿verdad? Y bueno, finalmente, ¿verdad? Tener como un norte, ¿verdad? ¿Cómo querés que sean tus hijos? ¿Qué tipo de relación querés construir con ellos? Y en el día a día tratar de mantenerse en ese primer planteamiento. Claro. Por lo menos en original, ese norte, sí. Claro que bueno, que no significa que uno no vaya a salirse claro. del camino, pero si uno tiene claro eso, te vas a dar cuenta. Incluso criando a los niños así, ellos te lo van a decir, ¿verdad? Van a decir, no, mi hijo tenía 4 o 5 años, le pegué 2 gritos y me dijo, así no se le habla al hijo. Mira, sí, puede uno replantear sobre la marcha. Claro, por eso criarlos en un entorno de respeto va a hacer que cuando alguien se desvía, incluso mamá o papá, ellos te van a reclamar algo. Excelente. Y te van a decir algo, ¿verdad? Y hay que sentirse orgulloso de eso y no pensar claro, y tomarlo así. Sí. O sea, y sí, sabes que sí. Qué lindo. Bueno, muy interesante, y tendríamos que hablar también porque hay mucha gente que piensa lo que está diciendo Mónica. Yo a mi hijo, mientras dura el embarazo o antes, en ese venir planificado, no, así van a ser mis hijos, este va a ser el proceso, y apenas llega se cambia toda la película, pero es muy triste porque se termina cediendo a cosas no siempre positivas para la criatura también, para el hijo. Entonces es importante ver estas cuestiones que hacen a dónde queremos llegar con ellos y cuál es el camino que tenemos que hacer. Para eso también crianza positiva. 0971-741144. Licenciadas, muchas gracias. Muchas gracias. Así compartiendo con Mónica, con Paz, en este bloque de Criativa.